¿Escuchan eso? Es el silencio. Un silencio que pesa, que oprime. Nace en las montañas de Hidalgo, en un lugar que los mapas modernos han decidido olvidar. Un pueblo suspendido en el tiempo. Un lugar llamado Almatriste. Aquí, el aire es tan delgado que parece robarte el aliento. El sol quema, pero no calienta. Y las noches son un abismo de estrellas frías y secretos ancestrales. En Almatriste, la fe era el único refugio, la única moneda de cambio contra la miseria, y también la jaula más cruel. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Hoy no les contaré una historia de monstruos con garras y colmillos. Les contaré una historia mucho más terrible. La de un monstruo que vestía sotana y tenía las manos suaves. La de un hombre santo, un monje, un hombre que creía estar cumpliendo la voluntad de Dios. Pero cada una de sus bendiciones era una sentencia de muerte en vida. Cada boda que celebraba era un nudo más en una soga familiar que asfixiaba el futuro. Pueblos enteros nacieron de su fe ciega. Generaciones enteras pagaron el precio de su santidad. Esta no es una historia fácil de digerir. No hay héroes claros, solo víctimas de una tradición que devoró la inocencia. Si tu conciencia puede soportarlo, si crees que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser contada, suscríbete, activa las notificaciones, porque el silencio de Almatriste está a punto de romperse para siempre, y su eco nos alcanzará a todos. La historia llegó a Ricardo como un susurro, un correo electrónico anónimo, 3 líneas, nada más. Vaya a Almatriste, en la Sierra de Hidalgo. Busque al Fray Anselmo. Allí encontrará una historia que el mundo ha olvidado y que Dios ha perdonado. La última frase le provocó un escalofrío. ¿Qué clase de historia necesita el perdón de Dios? Ricardo era un periodista joven, hambriento, cansado de cubrir conferencias de prensa y accidentes de tráfico en la Ciudad de México. Buscaba la historia, la única, esa que te arranca de la mediocridad y te pone un nombre en la portada. No sabía que esa historia también lo destruiría a él. Empacó una maleta pequeña, una grabadora, un par de cuadernos, su cámara. Y una arrogancia que solo la juventud puede permitirse. Pensaba que iba a conquistar una historia. La realidad es que la historia lo iba a devorar a él. El viaje fue un descenso, un viaje hacia el corazón de la nada. Primero, la autopista. Rápida, moderna, predecible. Luego, las carreteras secundarias, llenas de baches y cruces olvidadas. Finalmente, el asfalto desapareció por completo. El camino se convirtió en una cicatriz de tierra y piedras que trepaba por la montaña. El celular perdió la señal. Después de 1 hora, la radio solo emitía estática. El mundo exterior dejó de existir. Solo quedaba la montaña, el viento y el silencio. Ricardo sintió una punzada de miedo. Un miedo primitivo. El miedo del hombre de ciudad que se enfrenta a una naturaleza que no entiende y no controla. Se detuvo junto a un arroyo para mojar su rostro. El agua estaba helada, pura. Miró su reflejo, un joven con demasiada confianza y ninguna idea de dónde se estaba metiendo. Siguió subiendo. El motor de su viejo auto tosía, protestando por la falta de oxígeno. Y entonces lo vio, Almatriste. No era un pueblo, era un puñado de casas de adobe y lámina aferradas a la ladera de la montaña, como si tuvieran miedo de caer al vacío. Un humo blanco y perezoso salía de algunas chimeneas. No había calles, solo senderos de tierra. No se veía a nadie, pero Ricardo sintió que lo observaban, desde cada ventana oscura, desde detrás de cada árbol,
Cientos de ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos. Estacionó el coche cerca de una pequeña iglesia de piedra, la única construcción sólida en todo el lugar. La pintura blanca de la fachada estaba descascarada. Una cruz de madera se inclinaba, vencida por el viento y el tiempo. El silencio aquí era diferente. No era paz, era ausencia. La ausencia de risas de niños, la ausencia de música, la ausencia de vida. Ricardo tragó saliva, el sabor metálico del miedo en su boca. Caminó hacia la iglesia. Cada paso resonaba en la quietud absoluta. La puerta de madera estaba entreabierta. Empujó. El chirrido del gozne fue un grito en medio del silencio. Dentro, la penumbra era casi total. El aire olía a cera vieja, a incienso y a algo más. Algo dulce y rancio. El olor de los secretos guardados por demasiado tiempo. Una figura encorvada estaba arrodillada frente al altar. Murmuraba una oración en un latín quebrado. Ricardo se aclaró la garganta. La figura no se movió. ¿Padre?, preguntó Ricardo. Su voz sonó extrañamente alta. El anciano se levantó lentamente, con la lentitud de los árboles. Se giró. Era un hombre muy viejo. Su rostro, un mapa de arrugas profundas. Sus ojos eran de un azul lechoso. Nublados por las cataratas. Estaba casi ciego. No soy padre, dijo el anciano. Su voz era un susurro de hojas secas. Soy un simple siervo. Soy Fray Anselmo. Ricardo sintió que el corazón le daba un vuelco. Era él. Vengo de la ciudad, dijo Ricardo, tratando de sonar casual. Soy un historiador. Me interesa conocer las viejas tradiciones. Fray Anselmo sonrió. Una sonrisa sin dientes, pura y genuina. Ha llegado al lugar indicado, hijo mío. Aquí en Almatriste hemos conservado la fe verdadera, la que no ha sido manchada por el mundo moderno. Se acercó a Ricardo, moviéndose con una seguridad que desmentía su ceguera. Puso una mano en el hombro del periodista. La mano era huesuda, pero sorprendentemente fuerte. Aquí celebramos la vida como Dios manda, susurró el monje. Celebramos la familia, la sangre, la pureza de la sangre. Ricardo no entendió. No todavía. ¿La pureza de la sangre?, repitió. Fray Anselmo asintió, su rostro iluminado por una alegría fanática. Sí, hijo. Aquí, la sangre no se mezcla. La sangre se fortalece. Las familias se unen a sí mismas para preservar el don que Dios nos dio. El monje lo guió hacia un mural descolorido en una de las paredes laterales de la iglesia. Representaba a Adán y Eva. Pero había algo extraño. Adán y Eva estaban rodeados por sus hijos, y sus hijos se casaban entre ellos. Caín se casaba con una de sus hermanas, Abel con otra. Y de esas uniones nacían más hijos. Un árbol genealógico que se replegaba sobre sí mismo, una y otra vez. Es la tradición sagrada, explicó Fray Anselmo con reverencia. La primera familia nos mostró el camino. La sangre debe permanecer dentro de la sangre. Es la única forma de no contaminarse con el pecado del mundo exterior. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. El olor dulce y rancio se intensificó. Era el olor de la endogamia, el olor de la genética atrapada en un callejón sin salida. Usted, balbuceó Ricardo, ¿usted oficia estas uniones? La sonrisa de Fray Anselmo se hizo aún más amplia. Es mi mayor honor. He bendecido a cientos de parejas. He visto a nuestros hijos nacer de la sangre pura. Soy el guardián de la tradición más santa de todas. Ricardo retrocedió un paso, luego otro. Chocó contra la puerta. El monje ciego inclinó la cabeza, confundido por el repentino silencio del visitante.
¿Sucede algo, hijo? Ricardo no podía hablar. El historiador, en él, estaba extasiado. Había encontrado la historia de su vida. Pero el ser humano en él estaba gritando. Un grito silencioso, ahogado. Había venido buscando una historia sobre tradiciones olvidadas. Y había encontrado un infierno disfrazado de paraíso. Un lugar donde el incesto no era un tabú, era un sacramento. Y el hombre que lo bendecía, un santo ciego que no veía el horror que estaba creando. Ricardo salió de la iglesia, tropezando. Necesitaba aire. Pero el aire de alma triste ya no se sentía puro. Estaba contaminado, viciado por un secreto que había durado siglos. Se apoyó contra la pared de adobe del templo, con el corazón martillando en su pecho. El sudor frío le recorría la espalda. Levantó la vista y por primera vez vio a la gente del pueblo. Habían salido de sus casas. Estaban de pie, en silencio, observándolo. Hombres, mujeres, niños. Y en sus rostros, Ricardo vio la verdad. La vio en la forma de sus mandíbulas, en la separación de sus ojos, en las malformaciones sutiles, pero innegables. Eran el fruto viviente de la tradición sagrada de Fray Anselmo. Generaciones de uniones entre hermanos y hermanas. Entre tíos y sobrinas, entre padres e hijas. No lo miraban con hostilidad, lo miraban con una curiosidad vacía, como animales en una jaula que ven a un extraño por primera vez. Una niña pequeña, de no más de 6 años, se acercó a él. Tenía unos ojos azules preciosos, idénticos a los de Fray Anselmo, pero sus dedos estaban fusionados. 2 de ellos en cada mano. La niña le ofreció una flor silvestre. Ricardo la miró su mano deforme y sintió que el vómito le subía por la garganta. No era asco. Era una tristeza tan profunda, tan vasta, que amenazaba con ahogarlo. La niña no era un monstruo, era una víctima. Todos lo eran. Víctimas de un monje que los amaba tanto que los había destruido. Ricardo tomó la flor. Sus manos temblaban. «Gracias», susurró. La niña sonrió, y en esa sonrisa torcida, Ricardo vio el abismo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en su coche, con las puertas cerradas con seguro. Pero no había cerradura que pudiera mantener fuera los sonidos de alma triste. No eran sonidos fuertes, eran murmullos. Un llanto de bebé que sonaba extraño, agudo. El ladrido de un perro que parecía tener algo roto en la garganta. Y el canto, un canto religioso que venía de la iglesia. La voz de Fray Anselmo cantaba alabanzas a Dios. Alabanzas por la pureza de su rebaño. Ricardo cerró los ojos y se tapó los oídos. Pero no podía escapar de la verdad. Estaba en el corazón del horror, y el horror tenía el rostro de un santo. A la mañana siguiente, Ricardo decidió hablar con la gente. Necesitaba entender. ¿Cómo podían aceptar esto? ¿No veían lo que les estaba pasando a sus hijos? Se acercó a una mujer que lavaba ropa en un pilón comunal. La mujer tendría unos 30 años, pero parecía de 50. Su rostro estaba cansado, sus ojos apagados. «Buenos días», dijo Ricardo. La mujer lo miró, sin expresión. «¿Usted es de aquí?», él preguntó. Ella asintió. «¿Nació aquí?». Asintió de nuevo. «¿Su familia también es de aquí?». La mujer dejó de lavar. Levantó la vista. «Mi esposo es mi hermano», dijo con una naturalidad que heló la sangre de Ricardo. «Mi padre era el hermano de mi madre. Es la tradición. Es la bendición de Fray Anselmo». No había vergüenza en su voz, ni duda. Solo una aceptación total, absoluta. «Pero sus hijos», empezó a decir Ricardo. «¿No ve que a veces
¿Nacen diferentes? La mujer se encogió de hombros. Una resignación milenaria en ese simple gesto. A veces Dios nos pone a prueba, dijo. Algunos ángeles nacen con las alas rotas. Fray Anselmo dice que son los más amados por Dios, porque su sufrimiento en esta vida les asegura un lugar en el paraíso. Ricardo se quedó sin palabras. El sistema era perfecto. La fe lo explicaba todo. El dogma justificaba la deformidad. El sufrimiento se convertía en un boleto al cielo. Fray Anselmo no solo había creado un ciclo de incesto, había construido una teología completa para sostenerlo. Una fortaleza ideológica inexpugnable. Ricardo se alejó, aturdido. Se sentó en una piedra, tratando de procesar la conversación. El sol de la mañana le calentaba la piel, pero por dentro sentía un frío glacial. Sacó su cuaderno. La mano le temblaba tanto que apenas podía escribir. Anotó la frase de la mujer. Algunos ángeles nacen con las alas rotas. Era poesía. Una poesía terrible y retorcida. El lenguaje del horror absoluto. Se dio cuenta de que no estaba tratando con gente ignorante. Estaba tratando con creyentes. Y la fe es más fuerte que la lógica, más resistente que la evidencia, más poderosa que el instinto de supervivencia. Sabía que no podía razonar con ellos. No podía llegar y decirles, lo que están haciendo está mal. Es una aberración genética. Para ellos, la aberración era él, el hombre del exterior, el contaminado, el que mezclaba su sangre con extraños. La historia era mucho más grande y más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de un monje loco. Se trataba de un sistema de creencias que había suplantado a la realidad. Un ecosistema social donde la enfermedad era santidad. Y la salud, un pecado. Ricardo pasó el día vagando por el pueblo. Un fantasma con una libreta en la mano. Cada rostro era un capítulo de su historia. Cada malformación, una frase que no necesitaba escribir. El pueblo no lo rechazaba. Simplemente lo ignoraba. Existían en un plano diferente. Un universo paralelo, gobernado por la fe y la sangre. Vio a un hombre joven arando un pequeño campo de maíz. El hombre era fuerte, sus brazos, poderosos, pero caminaba con una cojera pronunciada. Una de sus piernas era visiblemente más corta que la otra. Cantaba una canción religiosa mientras trabajaba. La misma que Fray Anselmo cantaba en la iglesia. Una melodía monótona y triste. Cerca de allí, dos niñas jugaban con muñecas hechas de trapo y maíz. Eran hermanas, gemelas. Compartían el mismo cabello rubio y pálido, y los mismos ojos, uno azul y el otro castaño. Heterocromía, un capricho genético. Aquí no era un capricho, era una firma. La firma de la sangre que se muerde la cola. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Esto no era un reportaje, era una autopsia. La autopsia de un pueblo entero. Y él era el forense. Por la tarde, escuchó un sonido. Voces infantiles. Pero no eran risas, era un canto. Desafinado, gutural, como el de un coro de pájaros heridos. Siguió el sonido hasta la parte trasera de la iglesia. Allí, bajo un cobertizo de lámina, estaba la escuela de Almatriste. Una docena de niños sentados en bancos de madera. Fray Anselmo estaba de pie frente a ellos. En sus manos no tenía un libro. Tenía una Biblia. La única lección que se impartía en Almatriste era la fe. Ricardo se escondió detrás de un pilar de adobe y observó. El horror lo golpeó con la fuerza de un puño en el estómago. No era solo la niña con los dedos fusionados. Era un niño de unos 8 años, con el labio leporino tan severo que su nariz y su boca eran una sola abertura. No podía hablar.
solo emitía un zumbido lastimero. Fray Anselmo le acariciaba la cabeza con ternura. «Cantas como un querubín, Mateo», le decía. Había una niña cuya cabeza era demasiado grande para su cuerpo frágil, hidrocefalia. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con la mirada perdida. Fray Anselmo la llamaba la pensadora. Decía que tenía tantos pensamientos de Dios en la cabeza que por eso era más grande. Otro niño no tenía brazos, solo pequeños muñones a la altura de los hombros. Aprendía a escribir en una pizarra con un trozo de tiza sujeto entre los dientes. Su concentración era absoluta, su determinación heroica. Fray Anselmo lo mostraba como el ejemplo máximo de la voluntad. «Ven, Dios no te da una cruz que no puedas cargar, y a ti, Samuel, te ha hecho más fuerte que a todos nosotros». Ricardo tuvo que apoyarse en el pilar. Las rodillas le flaqueaban. El aire se negaba a entrar en sus pulmones. No era la visión de las deformidades lo que lo estaba rompiendo. Era el amor genuino y profundo que Fray Anselmo sentía por esos niños. No los veía como monstruos, los veía como sus obras maestras, sus pruebas vivientes de la gracia divina. Los amaba, y su amor los estaba matando. Uno a uno, generación tras generación. Ricardo cerró los ojos. La imagen del niño escribiendo con la boca se grabó a fuego en su mente. El sonido del zumbido del otro niño, el balanceo rítmico de la niña con la cabeza grande. No eran casos, no eran estadísticas, eran niños. Niños atrapados en una pesadilla teológica. Sintió un toque en su brazo. Abrió los ojos de golpe. Era un joven. No tendría más de 20 años. Tenía la misma mandíbula prominente que muchos en el pueblo. Pero sus ojos eran claros, llenos de una extraña inteligencia. «Usted es el de fuera», dijo el joven. No era una pregunta. Ricardo asintió, incapaz de hablar. «Mi nombre es Ismael», se presentó. «Fray Anselmo dice que debemos ser hospitalarios. Mi esposa y yo acabamos de tener a nuestro primer hijo. ¿Le gustaría conocerlo?» La invitación era tan pura, tan inocente. Ricardo no pudo negarse. Era su trabajo, era su deber. Aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera. Siguió a Ismael por un sendero estrecho. La casa era pequeña, de adobe. Pero el interior estaba impecablemente limpio. En una esquina, un pequeño altar con una virgen y flores silvestres. Una muchacha muy joven, casi una niña, estaba sentada en una cama. Era su esposa. Y su hermana. La genética no mentía. Tenían los mismos ojos, la misma forma de la nariz. «Ella es Lía», dijo Ismael con orgullo. Lía sonrió tímidamente. En sus brazos, envuelto en una manta blanca, estaba el bebé. «Es nuestro milagro», susurró Ismael. Fray Anselmo lo bendijo ayer. Dijo que es un serafín. Se acercó a la cama. Lía, con un cuidado infinito, apartó un poco la manta para que Ricardo pudiera ver al bebé. Y el mundo de Ricardo se detuvo. El aire se convirtió en vidrio en su garganta. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía ver. El bebé tenía anencefalia, una de las malformaciones más graves posibles, nacido sin una parte importante del cerebro y el cráneo. La parte superior de su cabeza no estaba. En su lugar había una masa de tejido rojizo y expuesto. Pero sus pequeños pulmones funcionaban. Su pequeño corazón latía. Ismael y Lía lo miraban con una adoración absoluta, con un amor tan inmenso que llenaba la pequeña habitación. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó Lía con la voz llena de lágrimas de felicidad. «Fray Anselmo dice que es tan puro que no necesita un cerebro humano. Él piensa directamente con el corazón de Dios»,
No vivirá mucho, añadió Ismael, sin una pizca de tristeza. Los serafines no pueden quedarse mucho tiempo en la tierra. Tienen que volver al cielo. Pero hemos sido bendecidos. Hemos podido tenerlo con nosotros unos días. Ricardo dio un paso atrás. Chocó contra la pared. El adobe se sentía frío, húmedo. No podía apartar la vista del bebé. De la ternura con la que su madre le acariciaba la mejilla. Del orgullo en la mirada de su padre. Ellos no veían una tragedia médica. Veían una confirmación de su fe. Una recompensa divina. «Felicidades», logró decir Ricardo. La palabra le supo a ceniza, a veneno. Salió de la casa a toda prisa, sin despedirse. No corrió. Caminó. Un autómata. Un paso tras otro. No veía el camino. No sentía las piedras bajo sus pies. Solo veía la cabeza del bebé y los ojos felices de sus padres. Llegó al borde del pueblo, donde el sendero se asomaba al precipicio, y allí se dobló en dos y vomitó. Vomitó el miedo, la rabia, la impotencia. Vomitó la historia que había venido a buscar. Se quedó de rodillas, temblando, con la frente apoyada en la tierra fría. El sistema no solo era perfecto, era invencible, porque no se alimentaba de ignorancia, se alimentaba de amor, un amor distorsionado, enfermo, letal. Pero amor, al fin y al cabo. ¿Cómo se lucha contra el amor? Cuando recuperó un poco la compostura, levantó la vista. El sol empezaba a ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de colores imposibles. Naranja, rosa, violeta. Era hermoso, una belleza obscena que contrastaba con la fealdad que acababa de presenciar. Y entonces lo vio. Un poco más allá, apartado del resto del pueblo. Un pequeño terreno cercado por un muro bajo de piedra. Estaba lleno de cruces. Cientos de pequeñas cruces de madera, algunas nuevas, otras viejas y podridas. No era el cementerio principal del pueblo. Era demasiado pequeño. Y todas las cruces eran del mismo tamaño. Diminutas. Se acercó. El corazón le latía con una premonición terrible. En algunas cruces había cintas de colores desvaídas. En otras, un pequeño juguete de madera. Un sonajero roto. No había nombres, solo fechas. Y la mayoría de las fechas solo abarcaban unos pocos días o semanas. Es el jardín de los inocentes. La voz de Fray Anselmo a su espalda hizo que Ricardo saltara. El viejo monje estaba allí, apoyado en su bastón. Su rostro ciego estaba vuelto hacia el pequeño cementerio. Aquí descansan nuestros ángeles más puros. Continuó el monje con una serenidad escalofriante. Aquellos a quienes Dios llama a su lado casi inmediatamente. Los serafines. Los que nacen con su misión ya cumplida. Ricardo miró el mar de cruces. Luego miró al monje. ¿Nunca se preguntó por qué?, susurró Ricardo. ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué aquí mueren tantos niños? Fray Anselmo sonrió. Una sonrisa de compasión, como si le estuviera explicando una verdad evidente a un niño pequeño. No mueren, hijo mío. Ascienden, corrigió. Y hay tantos porque Alma Triste es un lugar santo, un lugar bendecido. Dios sabe que aquí cuidaremos de sus almas más frágiles con el amor que merecen. Por eso nos los envía a nosotros. Señaló con su mano huesuda hacia el jardín. Cada una de estas cruces no es una pérdida, es una victoria. Es un alma más que hemos devuelto al paraíso, pura y sin mancha. El monje se acercó a una de las cruces más nuevas. La tocó con reverencia. Este fue el pequeño Miguel. Era hijo de mis sobrinos. Nació sin piel en las piernas. Un sufrimiento terrible. Pero solo duró 2 días. 2 días de purificación y luego la gloria eterna. Fuimos muy afortunados. Ricardo sintió que se estaba volviendo loco. Estaba atrapado en la lógica de un demente.
Una lógica tan completa, tan cerrada sobre sí misma, que no dejaba ni una sola grieta para que entrara la razón. La genética era la voluntad de Dios. La enfermedad era santidad. La muerte prematura era un ascenso. Y el cementerio infantil, un jardín de trofeos. Fray Anselmo se quedó en silencio, rezando entre las pequeñas tumbas. Ricardo se alejó. Ya no era un periodista. Ya no era un historiador. Era un testigo. Un testigo de un crimen perfecto. Un genocidio lento, perpetrado en nombre de Dios y con la mejor de las intenciones. El sol desapareció por completo. La oscuridad cayó sobre Alma Triste. Una oscuridad que no solo estaba afuera, estaba adentro, en las casas, en las almas. Y ahora también estaba dentro de él. La historia ya no era suya, él era de la historia. Y sabía, con una certeza helada, que nunca podría escapar de ella, ni del jardín de los inocentes. Ricardo necesitaba saber el origen, el punto cero, el momento en que la locura se disfrazó de fe. No podía ser una tradición ancestral, como decía el monje. El instinto de supervivencia, el tabú universal contra el incesto, es más antiguo que cualquier religión. Alguien tuvo que plantar esa semilla envenenada. Alguien tuvo que regarla con fervor hasta que sus raíces ahogaron la razón. Y ese alguien solo podía ser Fray Anselmo. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Ricardo pasó los siguientes 2 días ganándose la confianza del monje. Lo escuchaba. Hacía las preguntas correctas. Preguntas no sobre la genética, sino sobre la teología. No sobre la enfermedad, sino sobre el alma. Se convirtió en el discípulo perfecto. El oyente atento que el viejo y ciego predicador llevaba años esperando. Y Fray Anselmo, hambriento de compartir su verdad con un alma nueva, le abrió las puertas de su pasado. La historia no comenzó en las montañas de Hidalgo. Comenzó mucho más lejos, en un monasterio en España. En los años de la posguerra, Anselmo era un novicio joven, lleno de fervor, un místico. Un joven que veía milagros en el vuelo de una mariposa y mensajes divinos en la forma de las nubes. Pero su fe era frágil, atormentada por la culpa de la carne, el deseo, el pecado original que manchaba a toda la humanidad. Pasaba noches enteras en vigilia, rezando, ayunando, flagelándose para purificar un cuerpo que sentía irremediablemente sucio. Sus superiores lo veían con una mezcla de admiración y preocupación. Admiraban su devoción, temían su extremismo. El cuerpo no es el enemigo, hermano Anselmo, le decía su abad. Es el templo del Espíritu Santo. Pero Anselmo no podía aceptarlo. ¿Cómo podía ser santo un templo que albergaba pensamientos impuros? Un templo que sangraba, que deseaba, que envejecía. En su mente, el mundo exterior, la humanidad, era una masa corrupta, contaminada desde el nacimiento de Eva. Una plaga de pecado que se transmitía de generación en generación a través del acto de la procreación. Estaba obsesionado con la pureza absoluta, la que existía antes de la caída. Una noche, durante una de sus vigilias febriles, tuvo una visión, o eso creyó él. Exhausto, hambriento, al borde del colapso físico y mental, se le apareció un ángel, o lo que su mente desesperada interpretó como un ángel, una figura de luz. El mundo se ahoga en su propia inmundicia, le dijo el ángel. La sangre de Adán está diluida, manchada por 1000 generaciones de pecado. ¿Cómo podemos salvarnos?, preguntó Anselmo. La respuesta estuvo siempre al principio, le dijo la visión. En la primera familia, la sangre debe volver a la sangre, el río debe volver a su fuente.
Solo así se puede purificar el linaje. La familia debe cerrarse sobre sí misma, como un jardín sagrado, para protegerse de la maleza del mundo. La visión le mostró la imagen del mural que Ricardo había visto en la iglesia. Adán, Eva y sus hijos casándose entre ellos, creando un linaje puro, incontaminado. Este es el verdadero sacramento, concluyó el ángel. La santa endogamia, el camino para crear una nueva humanidad, una humanidad digna de Dios. Y entonces, la visión desapareció. Anselmo se despertó en el suelo de piedra de su celda. El sol entraba por la pequeña ventana. Pero para él era una nueva luz, la luz de la revelación. Había encontrado la respuesta. No era una locura, era una misión divina. Corrió a contarle a su abad. El viejo abad lo escuchó con paciencia, con una tristeza infinita en los ojos. Cuando Anselmo terminó, el abad puso una mano en su hombro. «Hijo mío», dijo con voz suave, «lo que has visto no es un ángel, es el reflejo de tu propia angustia. Es el orgullo espiritual, el más peligroso de los pecados. Creer que has encontrado una verdad que la Iglesia ha ignorado durante 2000 años». Anselmo no lo escuchó. Estaba sordo a la razón. Para él, la duda del abad era la prueba definitiva. El mundo no estaba preparado para esta verdad. Ni siquiera la Iglesia. Dios se la había revelado solo a él, porque solo él tenía la pureza y el coraje para llevarla a cabo. Esa noche, Anselmo huyó del monasterio. Se convirtió en un predicador errante, un profeta solitario. Recorrió los pueblos más pobres de España, predicando su nueva y terrible doctrina. Hablaba de la santa endogamia, del linaje puro, de crear una nueva estirpe de santos en la tierra. La gente lo escuchaba, y luego lo echaban de sus pueblos, a veces con piedras, a veces con amenazas. Incluso los más ignorantes, los más supersticiosos, sabían que lo que proponía era una monstruosidad. Un tabú grabado en el ADN de la humanidad. Fue ridiculizado, golpeado, llamado hereje, loco, demonio. La Iglesia lo excomulgó, pero nada de eso detuvo a Anselmo. Al contrario, cada rechazo era una confirmación. Como Cristo, él también era un profeta sin honor en su propia tierra. Sufría por la verdad, y eso hacía que su verdad fuera aún más real para él. Después de años de fracasos en Europa, escuchó historias. Historias del Nuevo Mundo, de México, de pueblos indígenas en montañas remotas, lugares donde la fe cristiana era una capa fina sobre un mundo de creencias antiguas, lugares aislados, olvidados, lugares donde la gente vivía en la pobreza y la desesperación, donde cualquier promesa de salvación, por extraña que fuera, podría encontrar tierra fértil. Anselmo sintió el llamado. Su misión no estaba en la vieja y corrupta Europa, estaba en el Nuevo Mundo. Allí encontraría a su pueblo elegido, allí construiría su jardín sagrado. Viajó a México como misionero independiente. Se adentró en las sierras más profundas, lugares a los que ni el gobierno ni la Iglesia llegaban. Y después de meses de búsqueda, encontró Alma Triste, o lo que entonces era solo un pequeño caserío sin nombre. Un puñado de familias que vivían en una pobreza abyecta, aislados del mundo, sin sacerdote, sin médico, sin escuela, sin esperanza. Eran la arcilla perfecta para sus manos de profeta. Anselmo no llegó predicando su doctrina de inmediato. Fue más inteligente. Primero, se ganó su confianza. Los ayudó a construir sus casas. Les enseñó a cavar pozos más profundos. Curaba a sus enfermos con hierbas y oraciones. Bautizaba a sus hijos. Enterraba a sus muertos. Se convirtió en su todo. Su padre, su guía,
Su única conexión con Dios lo llamaban Fray Anselmo, el fraile santo. Durante años, construyó su autoridad, una autoridad absoluta, incontestable. Su palabra se convirtió en ley. Y cuando sintió que estaban listos, cuando su devoción por él era total, empezó a plantar la semilla. No lo hizo de golpe, lo hizo poco a poco. Comenzó a hablar de la pureza, de cómo el mundo de fuera estaba lleno de pecado y enfermedad, de cómo ellos, los habitantes de la montaña, eran especiales, elegidos por Dios para permanecer puros. Les contó la historia de Adán y Eva de una manera nueva, no como una historia de caída, sino como un manual de instrucciones. Les habló de la sangre, de cómo la sangre de su pequeño pueblo era más limpia, más fuerte, y de cómo mezclarla con la de fuera era una traición a Dios. Y un día, cuando una joven pareja de primos segundos quiso casarse, Anselmo vio su oportunidad. La costumbre local, como en muchos lugares rurales, era laxa con los matrimonios entre parientes lejanos. Anselmo no solo lo permitió, lo celebró como el evento más sagrado. Hoy, proclamó ante todo el pueblo, comienza la restauración. Hoy volvemos al plan original de Dios. Hoy, la sangre vuelve a la sangre. Bendijo la unión con un fervor que cautivó a todos, y cuando nació su primer hijo, un niño sano, Anselmo lo presentó como un milagro, la prueba de que su camino era el correcto. Poco a poco, la idea se normalizó. Los primos segundos dieron paso a los primos hermanos, y luego a los tíos y sobrinas. Anselmo siempre encontraba una justificación teológica, una cita bíblica retorcida, una interpretación delirante de la vida de un santo. Cada nueva unión era un paso más hacia la santidad. Y entonces comenzaron los problemas. Los ángeles con las alas rotas. Los primeros niños nacieron con malformaciones evidentes. Hubo miedo, hubo dudas. La gente acudió a Anselmo. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué Dios nos envía este sufrimiento? Y Anselmo, en lugar de ver la consecuencia lógica de sus actos, vio una prueba de fe y dio la respuesta que salvaría su doctrina y condenaría al pueblo para siempre. No es un sufrimiento, les dijo. Es una bendición. Estos niños son tan puros, tan santos, que no pueden soportar el peso del mundo. Son almas especiales que Dios nos envía para recordarnos la fragilidad de la vida y la certeza del paraíso. Su corta vida es un sacrificio sagrado que purifica a todo nuestro pueblo. Transformó la tragedia genética en un privilegio espiritual. Convirtió la enfermedad en un signo de elección divina. Y la muerte en una graduación. La gente, desesperada por encontrar sentido en el dolor, aceptó la explicación. La abrazaron. Porque era más fácil creer en un hijo santo que en un hijo enfermo. Más fácil aceptar una bendición que una maldición. Y así se cerró el círculo. El sistema se volvió autosuficiente. El propio horror se convirtió en su justificación. Fray Anselmo, ya un hombre viejo, se volvió ciego. Una ceguera física que era el símbolo perfecto de su ceguera espiritual. Ya no necesitaba ver. Su fe era su única realidad. No veía las deformidades, veía la santidad, no veía el sufrimiento, veía la purificación, no veía a un pueblo moribundo, veía a su jardín sagrado, floreciendo con almas para el cielo. Ricardo escuchó toda la historia, fragmentada a lo largo de 2 días. La escuchó sentado a los pies del monje, en la penumbra de la iglesia, mientras el viejo recordaba su revelación, mientras susurraba sobre su misión divina. Y Ricardo comprendió. Comprendió la anatomía completa de la locura.
la lógica impecable del delirio. Anselmo no era un monstruo cínico, era peor. Era un hombre sincero, un hombre que había construido un infierno en la tierra con los ladrillos del amor y la fe. Un hombre que había sacrificado a generaciones enteras en el altar de su propia salvación. Cuando el monje terminó su relato, había lágrimas en sus ojos ciegos. «Ahora lo entiende, hijo mío», susurró. «Ahora ve la belleza de nuestro propósito». Ricardo solo pudo asentir. Las palabras se habían disuelto en su garganta. Había venido a buscar a un culpable. Y había encontrado una tragedia mucho más profunda. La tragedia de un hombre que intentó ser más santo que Dios. Y en el proceso, se convirtió en el diablo. Ricardo tenía la historia. Una historia tan monstruosa que quemaba en su grabadora y en su cuaderno. Pero ya no era suficiente. Ser un testigo no bastaba. No después de ver al bebé Serafín. No después de caminar por el jardín de los inocentes. No después de entender la lógica demente pero sincera de Fray Anselmo. Tenía que hacer algo. Tenía que detenerlo. Con una ingenuidad que más tarde despreciaría, creyó que sería fácil. Solo tenía que mostrar las pruebas, contar la historia a las personas adecuadas. Y el sistema actuaría. La caballería llegaría para salvar a Alma Triste de sí mismo. Empacó sus cosas en silencio, antes del amanecer. No se despidió de nadie. Se sentía como un traidor, un espía huyendo en la noche. Mientras su coche descendía por el camino de tierra, miró por el retrovisor. La silueta de la iglesia de Almatriste se recortaba contra el cielo gris del alba. Parecía un mausoleo, y lo era. El viaje de vuelta fue un ascenso. Un regreso a un mundo que, de repente, parecía increíblemente complejo y ruidoso. La primera señal de celular que entró en su teléfono fue un shock. Los sonidos de la ciudad. Una cacofonía que le taladraba los oídos. La gente en las calles se movía con una prisa que le parecía absurda. Él venía del lugar donde el tiempo se había detenido. Su primera parada fue la redacción de su periódico. Entró directamente al despacho de su editor, un hombre cínico y canoso llamado Vargas. «Tengo la historia», dijo Ricardo, poniendo su grabadora sobre el escritorio. «La historia de nuestras vidas». Vargas escuchó. Ricardo le contó todo. El monje, la tradición, los niños, el jardín. A medida que hablaba, la expresión de cinismo de Vargas fue reemplazada por una de incredulidad. Y luego, por una de horror. Cuando Ricardo terminó, el editor se quedó en silencio por un largo minuto. Se frotó los ojos. «Dios mío, chico», susurró. Esto es una bomba atómica». Ricardo sintió una oleada de alivio. Lo había entendido. «Publicaremos mañana», dijo Ricardo. «Portada, hay que denunciarlo ya». Vargas negó con la cabeza lentamente. «No tan rápido», dijo. «No podemos publicar esto así. ¿Tienes pruebas? ¿Fotos de los niños? ¿Análisis médicos? ¿Documentos?» «Tengo los testimonios», replicó Ricardo. «Tengo la confesión del monje. Tengo mis ojos. Lo vi todo». «Tus ojos no son una prueba legal, chico», dijo Vargas, su cinismo regresando. «Si publicamos esto sin pruebas contundentes, nos demandarán hasta por la forma en que respiramos. La Iglesia, grupos de derechos humanos por explotar a los vulnerables, el gobierno por difamación. Nos destrozarían, y lo peor, nadie te creería. Sonaría como una novela de terror barata». Ricardo sintió que le daban un puñetazo. «¿Entonces no haremos nada?», preguntó con la voz temblorosa de ira. «No he dicho eso», contestó Vargas. «He dicho que necesitamos más.
Necesitamos una confirmación oficial, una intervención. Ve a las autoridades. Denúncialo. Ve al DIF, a la Secretaría de Salud, a la Fiscalía. Consigue que un organismo oficial intervenga. Y entonces, nosotros tendremos la cobertura para contar la historia. Seremos los que destaparon la inacción del gobierno. Esa es una historia que sí podemos publicar. Ricardo se sintió asqueado. El sistema no buscaba la verdad. Buscaba cubrirse las espaldas. Clasificar el horror en un ángulo periodístico vendible. Pero no tenía otra opción. Su siguiente parada fue la Oficina Estatal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Le costó 3 horas de espera conseguir una cita con una trabajadora social de nivel medio. Una mujer llamada Carmen Mendoza. Tenía la mirada cansada de quien ha visto demasiada miseria. Ricardo le contó la historia de nuevo, con menos pasión, con más hechos. Carmen lo escuchó atentamente, tomando notas. No mostró sorpresa, no mostró horror, solo un cansancio profesional. Cuando Ricardo terminó, ella suspiró. «Mira, joven», dijo con la voz monótona. «Recibimos docenas de reportes así cada semana. Comunidades aisladas, costumbres extrañas, abuso. La mayoría son exageraciones o disputas locales». «Esto no es una exageración», insistió Ricardo. «Hablo de incesto sistemático, de niños naciendo con deformidades severas, de un cementerio infantil». Carmen oyó un manual de procedimientos. «Alma triste no aparece en nuestros mapas de servicio», dijo sin levantar la vista. «Técnicamente, está fuera de nuestra jurisdicción de acción directa. Para que podamos intervenir, necesitamos un reporte oficial de una autoridad local. El presidente municipal, el comisariado, ejidal. Allí no hay autoridad local. La única autoridad es el monje», explotó Ricardo. Carmen levantó la vista. Por primera vez, había una chispa de emoción en sus ojos. Irritación. «Entonces, necesitamos una denuncia formal de un familiar directo», continuó, como si recitara un guión. Un padre denunciando el abuso a su hijo. Una madre. Alguien de adentro. Ricardo casi se ríe. Una risa amarga y rota. Los padres creen que es una bendición. Nadie va a denunciar nada. Carmen se encogió de hombros. Un gesto mínimo. El fin de la conversación. Sin una denuncia formal o un requerimiento de otra instancia, no podemos movilizar una unidad. Lo siento. Son las reglas. Cerró su carpeta. «Llene el formato G12 en la ventanilla 3», añadió. «Es el reporte de posible situación de vulnerabilidad en comunidades no registradas. Entrará en el sistema». Ricardo se quedó de pie, inmóvil. Sintió el frío de las paredes de la oficina, el zumbido del aire acondicionado, el olor a papel viejo y a café quemado. El sistema no buscaba ayudar, buscaba procesar, convertir la tragedia humana en un número de folio. ¿Y qué pasará con ese formato?, Ricardo preguntó con un hilo de voz. «Será evaluado en la próxima Junta Trimestral de Planificación Regional», dijo Carmen, ya tecleando en su ordenador, su atención completamente perdida. La Junta Trimestral. En 3 meses. Mientras tanto, el bebé Serafín moriría. Otro niño nacería con las alas rotas. Y Fray Anselmo seguiría cantando sus alabanzas. Ricardo salió de la oficina del DIF con el alma en los pies. La indiferencia era un muro más alto que las montañas de Hidalgo. Su siguiente intento fue la Secretaría de Salud. Quizás un ángulo médico funcionaría. Una emergencia sanitaria. Después de otra media jornada perdida en pasillos y ventanillas, consiguió hablar con un epidemiólogo, el doctor Hinojosa.
un hombre joven, inteligente, con bata blanca impecable. Ricardo le explicó la situación. Se centró en los detalles médicos. Anencefalia, labio leporino, hidrocefalia, sindactilia. Usó los términos que había buscado frenéticamente en Internet la noche anterior. El doctor Hinojosa escuchó con genuino interés científico. Fascinante, dijo cuando Ricardo terminó. Desde un punto de vista genético, es un caso de estudio extraordinario. Un cuello de botella poblacional con deriva genética acelerada. Me encantaría tomar muestras. ¿Muestras?, repitió Ricardo incrédulo. ¿No va a hacer nada? Es una crisis de salud pública. El doctor sonrió con condescendencia. Técnicamente no es una epidemia. No es contagioso, explicó. Son desórdenes genéticos congénitos. No podemos forzar a la gente a hacerse pruebas genéticas o a dejar de tener hijos. Eso sería una violación de sus derechos humanos, ¿no cree? Se ajustó las gafas. Lo que sí puedo hacer es mandar una solicitud para incluir a Alma Triste en el próximo censo de enfermedades raras. Podría tomar 1 año o 2 en aprobarse, pero sería muy valioso para la investigación. ¿Investigación?, gritó Ricardo perdiendo el control. No son ratas de laboratorio, son niños que están muriendo. La expresión del doctor se endureció. Señor, le pido que modere su tono. Yo tengo protocolos que seguir. No puedo simplemente mandar un helicóptero y evacuar a un pueblo porque usted tuvo una experiencia emocional fuerte. El mundo no funciona así. Le tendió una tarjeta. Si consigue una orden judicial o un requerimiento de la fiscalía, entonces podemos actuar. Mientras tanto, le agradezco la información. Es muy interesante. La palabra interesante resonó en la cabeza de Ricardo como un insulto. Su horror era interesante. El sufrimiento de esos niños era un caso de estudio fascinante. Salió de allí con el sabor del fracaso en la boca. Un sabor metálico y amargo. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Cada funcionario que encontraba lo envolvía en una telaraña de burocracia, de procedimientos, de jurisdicciones. El sistema no estaba diseñado para resolver problemas. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para diluir la responsabilidad hasta que desapareciera. Su última esperanza era la Fiscalía General del Estado, la denuncia penal. Abuso, negligencia, lo que fuera. Aquí, el ambiente era diferente, más sombrío, más pesado. El aire olía a miedo y a desesperación. Le tomó todo el día, pero finalmente fue recibido por un fiscal auxiliar. Un hombre con ojeras profundas y un traje barato. Ricardo contó la historia por tercera vez. Esta vez se sentía como un disco rayado. Su voz, vacía de emoción. El fiscal lo escuchó sin tomar una sola nota. Cuando Ricardo terminó, el fiscal se reclinó en su silla. El cuero sintético crujió. «Déjame ver si entiendo», dijo el fiscal, con un tono peligrosamente tranquilo. «¿Quieres que yo, con los recursos limitados que tengo, mientras lidio con secuestros, narcotráfico y homicidios todos los días, mande a mis hombres a una montaña que ni siquiera está en el mapa?» «Sí», dijo Ricardo, «para arrestar a un monje ciego de 90 años», continuó el fiscal. «Sí, que es amado por toda su comunidad. Sí. ¿Y quieres que lo acuse de oficiar bodas entre personas que, según me dices, se casan por su propia voluntad, siguiendo sus creencias religiosas?» El fiscal se inclinó hacia adelante. «¿Sabes lo que pasaría, niño? Primero, mis hombres se perderían en el camino. Segundo, si llegan, el pueblo entero los lincharía para proteger a su santo.
Tercero, si por un milagro logramos sacar al viejo de allí, ¿de qué lo acuso? No hay una ley contra la santa endogamia. No puedo arrestar a la gente por ser estúpida o por tener una fe retorcida. Y los padres no van a declarar en su contra. Van a declarar a su favor. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad de abajo. El caso sería desechado en 5 minutos. Yo haría el ridículo. Tú harías el ridículo. Y lo único que conseguiríamos sería fortalecer la fe de esa gente. Se convertirían en mártires. Y el viejo Anselmo en un santo canonizado por la persecución. Se volvió para mirar a Ricardo. Lo siento, chico. No hay caso. No hay crimen. Solo hay una tragedia jodidamente extraña. Y la ley no está hecha para arreglar tragedias. Y esa fue la última puerta. Cerrada. Con llave. Ricardo salió a la calle. Era de noche. Las luces de la ciudad le parecieron falsas, insultantes. Se sentó en una banca, derrotado. Había chocado contra el muro de la indiferencia, de la burocracia, de la lógica pragmática que permite que el horror exista siempre y cuando ocurra en silencio, en un lugar olvidado. Sacó su celular. Marcó el número de Vargas, su editor. No hay nada, dijo Ricardo, su voz rota. Nadie va a hacer nada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lo sé, chico, dijo Vargas, su voz extrañamente suave. Nunca lo hacen. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó Ricardo. Ahora, dijo Vargas, y su voz recuperó su dureza profesional. Ahora escribes. Escribes la mejor, más desgarradora y más furiosa historia de tu vida. Si el sistema no va a hacer nada, entonces nuestra única arma es la vergüenza. Vamos a avergonzarlos. Vamos a poner el nombre de Carmen Mendoza, del doctor Hinojosa y de ese fiscal en la portada. Vamos a mostrarle al mundo su indiferencia. Quizás no salve a Alma Triste, pero al menos el mundo sabrá que existe. Ricardo colgó el teléfono. Miró sus manos. Todavía temblaban. Pero ahora no era solo por el miedo. Era por la rabia. Una rabia fría y lúcida. Si no podía ser un salvador, sería un vengador. Y su arma no sería una ley o una orden judicial. Sería una palabra tras otra. Una tormenta de tinta y verdad, que caería sobre el mundo silencioso y cómodo que había decidido mirar para otro lado. Ricardo escribió durante 72 horas seguidas. No durmió. Apenas comió. Solo escribió. Impulsado por el café, la nicotina y una furia sagrada. Las palabras salían de él como sangre de una herida abierta. Cada recuerdo, cada imagen, cada frase de Fray Anselmo se volcó sobre las páginas. El rostro del bebé Serafín, la mano deforme de la niña ofreciéndole una flor, el sonido del niño escribiendo con la boca, el mar de pequeñas cruces en el jardín de los inocentes, la sonrisa beata del monje ciego, la mirada cansada de la trabajadora social, la fascinación científica del doctor, el pragmatismo cínico del fiscal. Todo estaba allí. No era un artículo, era un grito, un aullido de desesperación y rabia contra un universo indiferente. Vargas lo leyó en silencio en su oficina. Cuando terminó, se quitó las gafas y las limpió lentamente. No dijo, es bueno o es brillante. Solo dijo, lo publicaremos el domingo. Edición completa, sin anuncios en esas páginas. El domingo llegó. La historia titulada El Jardín de los Inocentes ocupó 8 páginas completas del periódico. La foto de portada no era de las deformidades. Vargas fue inteligente en eso. Era una foto que Ricardo había tomado casi por accidente. La pequeña iglesia de Alma Triste al atardecer, con su cruz torcida y su aura de abandono. Era una imagen inquietante,
Prometía un secreto, no un espectáculo de horror. El efecto fue inmediato y devastador. El lunes, el país no hablaba de otra cosa. La historia estaba en todas las radios, en todos los programas de televisión. La gente estaba horrorizada, fascinada, indignada. Las oficinas del DIF, de la Secretaría de Salud y de la Fiscalía fueron asediadas por periodistas. Los nombres que Ricardo había incluido en su artículo se hicieron famosos de la noche a la mañana. Carmen Mendoza no contestaba su teléfono. El doctor Hinojosa emitió un comunicado hablando de protocolos de investigación. El fiscal auxiliar fue reasignado temporalmente a tareas administrativas. El sistema, que había sido un muro de indiferencia, de repente se convirtió en una máquina frenética de control de daños. Se culparon unos a otros. El DIF culpó a Salud por no declarar una emergencia sanitaria. Salud culpó a la Fiscalía por no proveer una orden legal. La Fiscalía culpó al DIF por no haber generado un reporte de vulnerabilidad a tiempo. Era un ballet grotesco de burocracia en pánico. Mientras se señalaban con el dedo, una caravana de camionetas del gobierno, de la televisión y de organizaciones de derechos humanos comenzó el difícil ascenso hacia Alma Triste. La caballería finalmente estaba en camino. Tarde. Y por las razones equivocadas. No iban a salvar a nadie. Iban a salvarse a sí mismos de la vergüenza pública. Ricardo no fue con ellos. Se quedó en la ciudad viendo el circo mediático por televisión. Se sentía vacío. Había ganado. Había conseguido la reacción que quería. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía sucio. Había expuesto el dolor de Alma Triste al mundo. Lo había convertido en un producto de consumo masivo, en la tragedia de la semana. Vio las imágenes en las noticias, reporteros con chalecos de prensa entrevistando a la gente del pueblo. Las cámaras haciendo zoom descaradamente en las malformaciones de los niños. Los aldeanos, confundidos, asustados, mirando a esos extraños con sus luces y sus micrófonos. No entendían nada. Un día eran los elegidos de Dios. Al día siguiente, eran monstruos en un zoológico mediático. Fray Anselmo fue sacado de la iglesia. Las cámaras lo capturaron todo. El viejo monje, ciego y frágil, parpadeando bajo los flashes que no podía ver. Parecía un profeta bíblico desterrado, confundido, preguntando por qué se lo llevaban de su rebaño. Fue internado en una institución psiquiátrica, diagnosticado con delirio místico y esquizofrenia paranoide. Murió 3 meses después. De tristeza, decían las enfermeras. Dejó de comer. Se negó a hablar. Simplemente se apagó, lejos de su jardín sagrado. El gobierno rescató a los niños. Fueron llevados a orfanatos y centros de atención especializada en la ciudad, arrancados del único mundo que conocían, lejos de sus padres. Lejos de la lógica retorcida pero amorosa que daba sentido a sus vidas. Muchos de ellos, como Fray Anselmo, murieron al poco tiempo. No por sus condiciones médicas, sino por la ruptura, por la pérdida de su universo. El resto del pueblo fue reubicado, dispersado por diferentes programas de asistencia social. Se les dieron casas nuevas en barrios de interés social. Se les dio acceso a médicos y a escuelas. Se les integró a la fuerza en el mundo moderno que tanto temían. Pero su fe rota y sus cuerpos marcados por generaciones de incesto no desaparecieron. Se convirtieron en parias. Extraños en un mundo que no entendían y que los miraba con una mezcla de lástima y repulsión. Alma Triste, el pueblo, fue declarado zona de riesgo geológico y abandonado. La vegetación comenzó a devorar las casas de adobe. La iglesia se derrumbó en el siguiente invierno.
El jardín de los inocentes desapareció bajo la maleza. El silencio volvió a la montaña. Pero ahora era un silencio definitivo, el silencio de la muerte. Un año después, Ricardo volvió a Almatriste. Solo. El camino era casi intransitable. Las casas eran ruinas, no quedaba nada, ni siquiera los fantasmas. Se sentó en las ruinas de lo que fue la iglesia. Había salvado al pueblo, pero lo había destruido para hacerlo. Había arrancado el cáncer, pero el paciente había muerto en la operación. ¿Había hecho lo correcto? La pregunta lo atormentaría por el resto de su vida. No había una respuesta fácil. No había héroes en esta historia, solo grados de tragedia. Miró el valle desde la montaña. El mundo seguía girando. La gente seguía viviendo, amando, odiando, ajena por completo al drama que se había consumido en esa cima olvidada. La historia de Almatriste ya era vieja. Había sido reemplazada por nuevos escándalos, nuevas tragedias, nuevos horrores de la semana. El sistema había olvidado. El público había olvidado. Pero Ricardo no podía olvidar. Estaba condenado a recordar, a llevar el peso de Almatriste sobre sus hombros para siempre. La historia le había dado el nombre que buscaba. Ganó premios. Se hizo famoso. Pero cada vez que miraba su reflejo en uno de esos trofeos, no veía a un periodista exitoso. Veía los ojos del bebé Serafín. Oía el canto desafinado de los niños en la escuela de Fray Anselmo. Y sentía el frío del jardín de los inocentes. La verdad, a veces, no libera. A veces, la verdad es una condena. Una celda de la que nunca sales. Porque hay realidades que, una vez vistas, no pueden ser olvidadas. Hay silencios que, una vez rotos, te ensordecen para siempre. Y hay jardines secretos donde crecen flores de dolor tan profundo que su aroma se te impregna en el alma y nunca más te abandona. Nunca. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima realidad prohibida.